La palabra te lleva a otros términos, no emocionales, sino espirituales. Pero cuando uno no conoce la palabra y te dejas llevar por eso, dices, de aquí soy, ¿no? Porque siento bien bonito. Cada vez que vengo aquí, chillo y me revuelco y moqueo y hasta hablo en lenguas. Sí, pero sales y eres un gentilazo, ¿no? O sea que adentro, con la máscara del santo, ¿no? Y sales afuera con la máscara de Blue Demon. ¿Qué caso tiene? ¿No? Entonces está uno nada más jugando a cosas emocionales y no verdaderas. Y lo que el Señor le agrada es que de verdad, dice, en espíritu y en verdad, le adores, le busques, ¿no? No se trata que nada más aquí, o en ciertos momentos tú te sientas así bien hijo de Dios, y después nada, o sea, no creas a la palabra, ¿no? Nada más son emocionales, y eso no perdura. Es como dice la palabra, que todos alguna vez fuimos iluminados, alguna vez gustamos la palabra, el evangelio, pero nada más fueron iluminados fugazmente, no permanentemente. Y aquí el punto es de que debemos de ser iluminados y estar en la luz, trasladarnos al reino de la luz, y que no nada más así nos alumbre, ¿no? Como si estuviéramos digamos en la rueda de la fortuna, ¿no? Que por rato nos da la luz de las luces artificiales y en ratos la oscuridad. No, eso no. Debemos vivir en plena luz del reino de Dios. Esa es la diferencia, entonces, entre ser emocionales y ser espirituales. Emocionales cualquiera. Tú le puedes hablar de Dios a una persona y la haces llorar, pero nada más está teniendo una emoción. Falta que lo crea, ¿sí? Falta que lo acepte de verdad y que prosiga. Porque si nada más fue un momento emocional, no tiene caso. Al rato le habla a un budista y también le hace llorar. Al rato le habla a un musulmán y lo hace llorar. Entonces es una persona emocional. Y aquí el fundamento es de que uno vaya a la raíz del mal, que vaya uno a su corazón y que le muestre el evangelio verdadero. Eso es, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos argumentar con las personas que quieren tener una experiencia con Dios, que quieren sentir a Dios, ¿no? ¿Qué significa para ellos sentir a Dios? Que un momento te consuele, que un momento y estés bien, pero al rato ya se te olvide y otra vez estás en la depresión, en la tristeza o en tus emociones carnales. No tiene caso. Sí, así es. Ese es el punto. Bien, vamos a empezar ya, o ya empezamos. Ya empezamos. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, tenemos hoy un tema que se llama por título Los frutos de la sumisión. Y pues ya es como un apéndice que voy a agregar al tema del reino de los cielos. Entonces, habíamos quedado la semana pasada que terminábamos ese tema, pero fíjense, hay algo que me faltó agregar y que el Señor me dio una semana, y pues es conveniente que pongamos atención a lo que el Señor nos da para complementar ese tema del reino de los cielos. Entonces el título tiene por nombre Los frutos de la sumisión. Vamos a empezar como a capitular lo que es el estilo de vida del reino de los cielos, para dar un pequeño repaso. Entonces saben que en el reino de los cielos debemos tener una actitud de ¿qué? De sumisión y de obediencia a Dios, y también ser humildes en el servicio a nuestros hermanos. Es una característica de estar viviendo en el reino de los cielos en nuestra vida personal. Amén. Sí, es recapitulando lo que hemos visto los temas anteriores. Entonces la característica esencial de aquí es una actitud de ¿qué? De sumisión y de obediencia. Ahora vamos a ver los frutos de la sumisión. Entonces por tanto, cada uno que vive en este reino de los cielos que hemos hablado, debemos estar convencidos completamente de someternos a la voluntad de Dios, pero no tiene que ser por temor, ni por obligación, ni estar renuentes a ellos, sino que debemos encontrar unas razones por las cuales debemos estar convencidos de tener esa actitud de sumisión y obediencia.
Yo puse 2 puntos. En primer lugar, el primer punto que puse, ¿por qué debemos estar convencidos de tener esa actitud de sumisión y obediencia? Por lo que Dios hace por nosotros. Lo que ven que sea conveniente, que nosotros debemos corresponder de esa manera, ser sumisos y obedientes con el Señor, simplemente por lo que Él hace, ha hecho y hará por nosotros. Amén. Amén. Entonces, para respaldar ese argumento que yo he encontrado, que el Señor nos ha dado, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12. Romanos 12. Y así damos comienzo ya a esta enseñanza final del reino de los cielos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Señor, te pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Hoy tú nos has dado la gracia, Señor, de tener la Escritura en nuestras manos. Nos has dado, Señor, tu palabra, esta carta de amor que cada vez que la abrimos y leemos, es tu palabra misma fluyendo, Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres desean que tú les hables, que les des una señal o que te manifiestes a ellos? Y tan sencillo es abrir esa escritura y escuchar tus palabras en la voz nuestra. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos. Y no queremos leer, Señor, como el mundo lo entendería o conforme a nuestra carne, sino conforme al Espíritu, Señor. Así que te pedimos que nos reveles tus planes para nuestra vida, que nos reveles, Señor, tus propósitos y tu voluntad, que nosotros tengamos que acatar, obedecerla, Señor, con sumisión y humildad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Empecemos con la vianda, empecemos con el banquete que tenemos en la palabra para nuestra vida. Y el título de esa lectura, que solamente vamos a leer 2 versículos, tiene por nombre Deberes Cristianos. Y Pablo, hablando a los romanos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Escuchen bien, ¿por qué? ¿Por qué ruega él? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vean cuál es el culto racional, el culto que le agrada al Señor, que nosotros nos presentemos en una forma de un sacrificio vivo, o sea, nuestra vida, que sea santa y que sea agradable a Dios. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean qué hermoso es esto lo que estamos leyendo. Y que claro que ahora nosotros ya no somos conformados a este siglo ni a este mundo, ¿verdad? Nuestra mentalidad, nuestra mente ha cambiado. Hemos sido renovados, hemos sido transformados. ¿Sí? ¿A través de qué? De nuestro entendimiento. Porque hemos entendido la palabra, la hemos creído, hemos entendido, hemos sido renovados y transformados. Ya no pensamos como antes, que no teníamos a Cristo. Antes, cuando no éramos hijos de Dios, ya no pensamos de esa manera. Ahora pensamos diferente, ahora tenemos una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino que dice: tu obediencia y tu sumisión son una de las partes esenciales para que tú seas un buen ciudadano digno de este reino. Amén. ¿Sí? Entonces, completamente renovados. Y claro, también si agregamos algo de lo que hemos aprendido, hemos de saber que el Señor dijo: el que sea mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. Caray, entonces si yo aspiro a escalar una posición alta en este reino, tengo que hacerme aún más humilde, me tengo que ser más servicial, y solamente tengo que agregarle humildad a todo eso para que yo sea el mayor entre ustedes.
Miren que esto es completamente diferente a lo que antes hubiéramos entendido. Si yo quiero ascender en el reino de los cielos, pues yo me tengo que servir de los demás, ¿verdad? Tengo que por mis obras hacer que los demás me obedezcan, que los demás estén bajo mi mano, mi poder, ¿verdad? Pero no es así. Aquí las cosas en el reino de los cielos son diferentes. Los fundamentos y los principios son muy diferentes a los que tiene el mundo secular. Amén. Amén. Entonces aquí podemos entender que nosotros debemos estar convencidos de ser sumisos y obedientes al Señor por esa razón, por lo que Dios hace por nosotros. Porque Pablo empieza de esa manera. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? ¿Por qué entonces? Por las misericordias del Señor. Y las misericordias, pues, todo lo que conlleva esa palabra, misericordia que tiene el Señor hacia nosotros. ¿Qué misericordia mostrará el Señor a nuestras vidas en este momento? Son bastantes. Hoy tuvimos que comer. Hoy tuvimos un techo donde descansar. Hoy tuvimos un hogar, tuvimos nuestra familia. Tantas cosas que nos rodean y que damos por hecho que las merecemos. Sin embargo, es por la misericordia del Señor. Amén. Entonces ahora nuestro entendimiento ha sido renovado, hemos sido transformados. Ya no vemos como antes. Nuestra mente cambió. Amén. Por eso ya debemos estar convencidos por lo que Dios hace por nosotros, sencillamente. Y otro respaldo bíblico que tenemos junto con Romanos está en el libro de Tito. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Bien, en esta carta que Pablo le escribe a Tito, dice de esta manera, el capítulo 3, versículo 4 al 7. Vamos a leer. Dice la palabra: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, ¿por qué? Por su misericordia. Vean lo que está exactamente complementando lo que leímos en Romanos. No por nuestras obras que nosotros hubiéramos hecho. Hay mucha gente que por sus obras uno diría, se va a ir directito al cielo, ¿verdad? Hemos visto, y a lo mejor hasta lo hemos pensado de esa manera, como el mundo lo piensa. Cuando se conoce que un hombre es sumamente altruista, ¿no? Un hombre que es sumamente generoso y dona hasta millones de dólares, dona, no sé, hospitales, hace grandes beneficencias a la gente necesitada, y la gente en sus deseos y en su corazón dicen, ojalá y ese hombre cuando se muera se vaya con Dios. O dicen, ya Diosito se lo llevó, así dice la gente, ¿no? Diosito se lo llevó, ¿por qué? Porque era una muy buena gente. Pero si nunca aceptó el Evangelio, si escuchó del Señor y no lo aceptó, eso no le sirve para nada, sino que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es por la gracia y la misericordia del Señor, no es por obras. Por eso está diciendo, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vean, cuando nosotros ya somos regenerados, cuando nosotros somos renovados en todo lo que nuestro ser, en ese momento entendemos que es por la misericordia del Señor. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, el versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué derramó en nosotros abundantemente? El Espíritu Santo, y del Espíritu Santo podemos ver su misericordia del Señor. Versículo 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosas palabras, qué hermoso lo que leemos. Esto yo creo que no lo podemos conseguir y no lo podemos encontrar en ningún, no sé, en algún libro de promesas de alguna nación o de un gobierno que se establezca en algún país del mundo, pueda tener ahí una lista de
de proyectos o de metas que cumplir. Recuerden que aquí ha habido gobiernos que han hecho su lista de promesas o de objetivos a cumplir y no cumplen nada. ¿Sí? Y se van de esos gobiernos y llega otro con su lista de promesas que va a cumplir y hasta enumeran cuáles van a ser las primeras y nada cumplen. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, aquí la palabra de Dios nos pone una esperanza que es viva para vida eterna, una esperanza que queda a nosotros como herederos y de la cual estamos seguros que todos vamos a acceder. ¿Por qué? Porque no lo ha dicho un hombre, no lo ha dicho un gobierno, lo ha dicho el Hijo de Dios, lo ha dicho el Espíritu Santo. Y recuerden que todo lo que está escrito en la Escritura, todo se está cumpliendo cabalmente. Hay cosas que ya están por cumplirse y hay cosas que ya se han cumplido. La mayoría de ellas se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, se cumplieron todas. ¿Mintió la Biblia? No mintió. ¿Sí? Entonces ahora en esos tiempos estamos en la espera del cumplimiento del regreso de nuestro Señor Jesucristo y de toda la recompensa que va a haber hacia nosotros los que hemos creído. Así que no hay una manera de que nosotros seamos engañados o que estemos caminando erróneamente en esta vida, abrazando estas promesas. Bien, por eso estamos convencidos de que debemos de tener una actitud de ¿qué? De sumisión y obediencia a Dios cuando Él ha establecido su reino, el reino de los cielos en nuestra vida personal. Amén. ¿Cuál es el otro punto? ¿Cuál es el otro punto de que nosotros debemos estar convencidos? ¿Cuál es la otra razón por la cual debemos estar convencidos que debemos de tener una actitud de sumisión y obediencia? Ya vimos que por lo que Dios hace por nosotros, pero hay otro punto también muy importante, porque haciendo o obedeciendo esa palabra, nosotros encontramos un gozo. O sea, no nada más es de obedecer y ser sumisas y ya estar ahí agazapados como si no fuéramos, digamos, como si no fuéramos personas que tuvieran emociones. Sí, tenemos emociones, están dominadas, pero hay algo que viene a través de la obediencia, de la sumisión, que es el gozo. Amén. Amén. Sí, vamos a verlo, porque yo les puedo decir que sí, que eso, que el otro, pero ¿qué nos dice la palabra? Veamos qué dice la palabra, el Salmo 40, versículo 8. Un versículo nada más. Y aquí hay una parte que es profética, que es mesiánica, una palabra mesiánica, y eso se atribuye lo que nuestro Señor Jesucristo vivió o lo que habla acerca de Él. Versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesucristo aquí está una palabra que se atribuye a Jesucristo y se dice de esa manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Creen que a nuestro Señor Jesucristo le haya agradado obedecer al Padre? Amén. ¿Sí? Y recuerden que no nos tiene que causar conflicto el obedecer al Señor, porque es lo que más amamos, es lo que más debemos amar. Alguna vez yo les ejemplifiqué de que cuando somos jóvenes y cuando encontramos la chica o el chico que amamos con todo nuestro corazón y que es el amor de nuestra vida, todo lo que hacemos es para agradarle. Y si esa persona amada nos dice: aviéntate ese río, nos aventamos sin dudarlo. ¿Por qué? Porque nos agrada agradarle, vaya la redundancia, ¿no? ¿Verdad que sí? O sea, ¿qué es lo que uno hace por agradar al otro? Lo que sea. Aunque sean cosas tontas, pero lo haces con agrado, con amor. Y no necesariamente tiene que ser un novio, una novia, una persona que tú amas, tu mamá, tu papá, no, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, todo lo que te mande o te sugiera, lo haces con amor. Y aquí el Señor está diciendo que le ha agradado el hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio del corazón. Esto solamente puede fluir de una persona que ama a otra y que está agradecida por lo que es. ¿Sí? Entonces el obedecer
el tener una actitud de sumisión y de obediencia ante Dios, nos tiene que agradar. Porque si nosotros nos produce renuencia, si a nosotros nos produce otro tipo de reacción, quiere decir que no estamos amando lo suficiente al Señor. No lo estamos amando. O sea, hay un término medio que no nos ha dejado avanzar hacia ese amor perfecto y puro que es nuestro Señor. Y tenemos que pedirle que Él nos ayude, que nos llene de su amor, ¿sí? Que nos dé más de su espíritu, como decía el canto hace rato, ¿no? Dame más de ti, más y más de ti. Se lo debemos de pedir al Señor, sí, porque si tú lo quieres hacer por ti mismo, no lo vas a conseguir. Si tú sientes que tu lámpara está a la mitad, que tu lámpara no se llena, pídele al Señor con todas tus fuerzas. La misma palabra dice, clama a mí, y yo te responderé, ¿verdad? Y dice el Señor Jesucristo, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú vienes con esa necesidad de que no tienes tu lámpara llena de aceite, de que no me amas lo suficiente, ven a mí con sinceridad, dímelo, póstrate, humíllate delante de mí y yo te voy a llenar. Yo te voy a dar esa capacidad de que me ames, porque para el Señor nada es imposible, ¿verdad? Y yo en mis pocas fuerzas, en el límite de mis fuerzas, en amor hacia el Señor, puedo decir, Señor, es que estoy apagado, estoy tibio. Por más que hago esfuerzos para amarte, para adorarte como tú lo deseas, no puedo. Y se lo tienes que decir sinceramente, ¿sí? Pero si uno esconde esa necesidad, si uno esconde ese faltante en nuestro corazón, pues Dios no te va a responder, porque Él quiere que tú le clames a Él. Él quiere que tú se lo digas sinceramente y Él acudirá en tu ayuda. Amén. Amén. ¿Sí? Alguien le dijo al Señor Jesucristo, ayuda mi incredulidad, Señor. ¿Sí? Entonces, ¿se habrá quedado sin respuesta? No, seguramente al Señor le dio lo que necesitaba. Ayuda mi incredulidad. Qué sinceridad de esa persona, ¿no? ¿Sí? Al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Bien, entonces, en segundo lugar, es eso, porque haciendo tal cosa, se encuentra gozo en la sumisión y en la obediencia. Entonces, el ser sumiso y obediente no tiene que encontrar en nuestro corazón renuencia, ni tristeza, ni enojo, ninguna emoción que contraponga al gozo del Señor. Salmo 48, ya lo leímos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 126, ahora. Salmo 126. Y tenemos dos versículos ahí. Versículos 5 y 6. Vamos a ver. ¿Verdad que al principio el obedecer causa conflicto? ¿O no? O ya llegamos y obedecemos, ¿verdad que no? No se puede, no se puede, la verdad. Hay un proceso, pero cuando ya eres renovado, como dice la palabra, cuando eres renovado a través de tu entendimiento, las cosas cambian después. Pero al principio fue difícil, el principio siempre es difícil, y este salmo habla exactamente de esto, ¿sí? Entonces no debe ser para nosotros una vergüenza decir que nos cuesta trabajo obedecer y de creerle al Señor, de ser sumisos y obedientes en todo momento que la palabra lo demande de nosotros. ¿Qué dice el versículo 5? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. ¿Amén? Amén. El obedecer al principio te cuesta trabajo. Y aquí las lágrimas es un simbolismo de la dificultad que encontramos al obedecer. Al principio es así. Vamos a empezar a obedecer con lágrimas. Va a ser difícil, pero después vendrá el regocijo. Cuando seguimos, cuando cosechemos, cuando seamos transformados. Amén. Es lo que dice el versículo 5.
Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Versículo 6 dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Quién lleva la preciosa semilla aquí? Nosotros tenemos la palabra, ¿verdad? Recibimos la palabra, y la palabra, ¿qué pasa? Se siembra. Se siembra allá afuera y se siembra aquí adentro. ¿Sí? Pero da trabajo, no es un trabajo fácil. Es un trabajo difícil, es una consigna muy complicada, donde dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que le lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ya cuando habla de gavillas, es que ya viene el fruto en esas gavillas, en esas bolsas. Amén. Entonces vean cómo aquí tiene una recompensa. Esos son los frutos de la sumisión, son los frutos de la obediencia al Señor. ¿Verdad que hay recompensas? Sí, hay recompensas, ¿sí? Pero ya teniendo la mente de Cristo, sabes cuál es tu recompensa. El gozo. Cuando tú te gozas por haber obedecido con humildad al Señor una palabra, y vas a recoger el gozo, el fruto, que es el gozo, ¿cómo vas a quedar? ¿Triste? Pues por supuesto que no. O sea, la misma palabra está diciendo que vas a venir y te vas a regocijar, ¿sí? Con alegría. Y con alegría que hasta vas a andar cantándole al Señor, ¿no? Va a todo fluir en amor hacia el Señor. Es lo que debemos entender en estos versículos de este salmo. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas, porque ahí vamos a descubrir algo muy importante que también vamos a agregar aquí. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 20. Regreso de los 70. ¿Recuerdan eso? ¿Se les hace familiar? ¿Se acuerdan que Jesucristo los envió de dos en dos? ¿Sí? Los mandó a que fueran a predicar el Evangelio, ¿sí? Y que echaran fuera demonios y hicieran sanidades también. ¿Verdad que sí? Bien. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Amén. ¿Cómo regresaron estos 70? Gozosos. Habrán dicho, no, somos poderosos. Pero ¿por qué recibieron esa autoridad y ese poder sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos? Porque ellos cumplieron lo que estamos entendiendo ahorita. Obedecieron. Si tú no obedeces, no puedes tener ningún tipo de autoridad. Si nosotros somos renuentes a la palabra de Dios, ¿qué autoridad podemos tener? Amén. Entonces aquí el versículo 17, cuando dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! Llegaron gozosos, pero ellos ahí ya habían cumplido lo que el Señor estaba demandando de ellos, obediencia y sumisión. Cuando los mandó que no llevaran alforja, que no llevaran nada, ellos obedecieron. Habrán dicho, pues no sabemos por qué no tenemos que llevar alforja, ni esto, ni aquello, y siguieron todas las instrucciones del Señor Jesucristo. No comprendían, no entendían en ese momento. Pero cuando ellos regresan y vieron los resultados, vieron el fruto de su obediencia, que tenían poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, dijeron, es que sí, Señor, nada más mencionamos tu nombre y ¡prum! Se iban, ¿no? Y estuvieron pasando lo que pasara, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Algún día que ustedes tengan la oportunidad de ejercer esa autoridad, se darán cuenta el gozo que lo invade a uno, el saber que un espíritu o un demonio se somete ante el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque tú eres obediente, simplemente.
¿sí? Entonces de ahí viene la potestad. Aquí dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estaba diciendo, yo lo veía derrotado, yo lo veía que caía por tierra, ¿no? Por causa de ustedes, porque ustedes tienen autoridad, y ustedes ejercieron autoridad y poder. Y agrega en el versículo 19, dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes. Hollar quiere decir pisotear, hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Amén. ¿Sí? Cuando está hablando de serpientes y escorpiones, es una metáfora de lo que son los principados y potestades que operan en las regiones celestes, hablando del diablo y sus demonios. Que el Señor los reprenda. Amén. Ahí les está diciendo, y ellos no van a poder contra ustedes. Por eso les repito lo que les dije la semana pasada. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste al diablo? ¿Siendo desobediente? No. ¿Siendo soberbio, orgulloso? No, siendo humilde, sumiso delante del Señor, delante de la palabra. Amén. Esa es la forma de resistir al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Y no solamente de eso, sino que también nos dio la potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Sí? Entonces, eso es un agregado que debemos entender que es un fruto de la sumisión, de la obediencia, que es la autoridad. Amén. Amén. Sí, bien. Entonces, aquí en este pasaje entendemos que un fruto evidentemente solo y únicamente que puede provenir de la sumisión y de la obediencia es la autoridad que el Señor nos da por tener esa actitud. Amén. ¿Sí? Amén. Es evidente. Y nada más viene a través de la sumisión y de la obediencia. Y esta es la autoridad. Qué tremendo, ¿no? Uno dice, pero pues ¿cómo voy a echar fuera a un demonio? ¿Cómo voy a ejercer autoridad para que ellos no se acerquen siquiera a mí? Pues primero obedece a la palabra. Primero créele al Señor, sé humilde, sé obediente y verás cómo ellos se someten a la autoridad que el Señor te ha delegado. Esa es la base. Por eso los discípulos llegaron contentos. Y el versículo 20 dice, bien, eso te puede permitir que tú estés lleno de regocijo y de gozo, pero abusado, dice el Señor Jesucristo, abusado, eso no es todo. Tú ten más gozo y regocíjate más porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. ¿Sí? Dice, allá, o sea, si tú pusiste tu vista en una fase intermedia, ahora ponlas allá arriba y regocíjate ahora, porque tu nombre está escrito allá en los cielos. Amén. Así termina el 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, todo lo que conlleva ser obediente y sumiso al Señor. Amén. Y tener una actitud de humildad también ante nuestros hermanos, nuestro prójimo. Bien, entonces aquí estamos viendo pues este agregado que nos salió y que es la autoridad. Vamos a ver el caso de un hombre que conocía la autoridad. ¿Ustedes creen que un militar conozca el significado de autoridad? Pero yo creo que de sobra, ¿no? Porque ellos ascienden precisamente por ser sumamente obedientes y sumisos. Un militar que no se somete, aunque sea al siguiente rango, a cualquier hombre que tenga un grado mayor que él, aunque sea un sargento o lo que sea, no puede ascender. Ahí la obediencia y la sumisión son indispensables. Entonces, si yo le hablo a un militar de la autoridad, él dice, a mí no me vas a enseñar de autoridad, yo sé lo que es una autoridad, yo sé obedecer. Ellos están para obedecer. Aunque le digan, te vas a la línea de enfrente y saben que los están matando allá, obedece. ¿Qué le pasó a Urias?
¿Qué le pasó a Urias cuando David manda que lo pongan hasta el frente, donde se estaban muriendo, donde se mueren los más valientes, ¿no? Él no desobedeció y en su obediencia lo llevó a la muerte. Así es la disciplina militar. Entonces, si uno hay alguien que sepa de autoridad, precisamente es un militar, un soldado. Vamos a ver este caso. Vamos a ver el caso del centurión romano. Y este centurión romano es un líder militar precisamente, es como un capitán moderno de ahora, que tenía a su mando 100 soldados, ¿sí? O sea, ejercía autoridad sobre 100 soldados, tenía una compañía. Y aquí vamos a ver el caso de un centurión romano. Y pues también la Biblia nos habla de los evangelios, sobre todo nos hablan de otros centuriones, ¿no? Que recibieron o los mencionan con honra, por decirlo de otra manera. Por ejemplo, ¿de qué centurión romano se acuerdan ustedes? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz clavado, ¿no? Estaba un centurión romano delante de él, ¿no? Y recuerden, cuando él expira, nuestro Señor Jesucristo tiembla, ¿no? Tiembla y pasan un montón de sucesos, el cielo se oscurece y el velo se rasga, ¿no? A la mitad allá en el templo. Y él lo ve y dice, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, ¿verdad? Un romano, un centurión romano que creyó en ese momento en Jesucristo. Y también habla creo que en el libro de Hechos, habla de un centurión romano llamado Julio. Y este hombre, cuando Pablo era trasladado a Roma para apelar la sentencia que tenía sobre él, le favoreció, dice la palabra que lo trató humanamente y permitió que los hermanos que estaban en Roma lo fueran y le ayudaran a Pablo, ¿no? en su estrechez y en su necesidad que él tenía. Porque recuerden que un viaje de esa magnitud pues no se hacía en un mes ni 2 meses, a veces llevaba hasta un año, ¿no? Y con penurias y toda clase de necesidades. Entonces tenía necesidad de que le asistieran y le ayudaran los hermanos que estaban en Roma. Y Julio, este centurión romano, le permitió que fueran los hermanos a ayudarle a Pablo. De otro centurión que también habla la palabra es de Cornelio. Recuerdan que dice el libro de Hechos, lo menciona como un hombre piadoso y temeroso de Dios, que siempre oraba al Señor. O sea que, caray, la verdad, mejor otros creían y no su propio pueblo del Señor, los judíos. Otros estaban creyendo y él encontró gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque un ángel le habla a ese hombre, a Cornelio, y lo manda que vea a un hombre, que es Pedro, ¿no? Manda un mensajero y le cuenta su sueño que tuvo y cómo se contacta con él. Entonces estamos hablando de esos centuriones que pues eran hombres duros, hombres disciplinados, pero que entendían bien lo que es creerle a alguien y obedecerle. ¿Sí? Entonces, yo tengo una experiencia, hace tiempo tuve la oportunidad de predicarle a algunos militares y ponían mucha atención, la verdad. Bueno, no son propiamente militares, ahora son de la Guardia Nacional, eran de la Policía Federal de Caminos, que está aquí en Calzada de las Bombas. Ahí tuve la oportunidad de predicarle a varios de ellos y ponían mucha atención ellos. Y me sorprendía, porque digo, caray, estos que son hombres rudos, que son hombres más, no sé, como, pues, más mundanos, y ponían atención. Y sí escuchaban la palabra con atención y decían que sí creían, ¿no? Que sí creían. Vean, y nosotros que no tenemos ese tipo de disciplina, pues somos más incrédulos. Sí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a centrarnos entonces en este centurión romano que les estoy mencionando, en uno solo, que está en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Qué hermoso pasaje que vamos a leer. Capítulo 7, versículo 1. Por título tiene Jesús sana al siervo de un centurión. Desde ahí ya tenemos gran parte de lo que vamos a entender. Después que hubo terminado
todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Vean cómo hasta los ancianos, los judíos, se pusieron del lado del centurión romano, diciendo: sí, pues este hombre ha creído, ¿no? Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Vean, un romano politeísta, gentil, idólatra, mundano, lo que sea, pero él creyó al evangelio. Él creyó que el Señor era el Dios de Israel. Creyó en él y hasta les edificó una sinagoga, ¿no? Digo, caray, entonces este es digno de reconocerlo, ¿no? Dice, y los ancianos le dijeron al Señor: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Vean lo que este centurión estaba haciendo. Dice: no, es que este hombre es muy importante. Este hombre no es como cualquier hombre terrenal. ¿Sí? Él estaba entendiendo, yo creo que el Espíritu Santo le estaba revelando: este hombre es el Hijo de Dios. Y le estaba diciendo: yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea que el centurión se sentía chiquitito. Dice: ni siquiera yo me sentí digno de venir a ti, Señor. ¿Sí? Dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Sí? ¿Qué habrá escuchado el centurión romano de Jesucristo? Que él era hijo de Dios y que vino a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Vino a hacer la voluntad y vino a obedecer la voluntad del Padre con humildad y con sumisión. ¿Verdad que sí? ¿Lo habrá entendido? Y dice: entonces, si tú estás bajo esa autoridad, habrá pensado el centurión, si tú estás bajo esa autoridad, solamente con que lo digas, se hará. Ese sí estaba creyendo en Jesucristo. Y dice: pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces, un militar tiene un gran sentido de lo que es la sumisión, la obediencia. ¿Verdad que sí? Y aquí lo estaba expresando no solamente con sus palabras, sino con su acción. Dice: es que este hombre, de veras, este hombre sí está obedeciendo a Dios. Y dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oh, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que el Señor haya más fe en uno de fuera que dentro de su propio pueblo? ¿Y en quién fue hallando esa fe? En un militar. Yo les digo, a mí también me sorprendió cuando alguna vez yo les he predicado así a esta gente de la milicia, y sobre todo los policías estos que siempre están en riesgo, en situaciones muy peligrosas donde su vida pende mucho de su pericia como policías, o de sus habilidades militares o tácticas, y creen, me sorprendió mucho. Pero cuando yo leo este pasaje entiendo que ellos sí tienen esa capacidad de entender qué es autoridad y qué es creer o no creer, ¿sí? Y aquí el centurión romano está dando una evidencia de creer al Señor. Amén. Y por lo tanto decía: si tú eres lo que dices, solamente con que digas la palabra y mi siervo será sano. ¿Y qué pasó? Vean,
El Señor dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 10, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Amén. Así opera el poder del Señor también. ¿Sí? Esa es una condición bien importante. Ser obediente, ser humilde, ser sumiso. Y esas son características que nosotros debemos de tener los que estamos viviendo en el reino de los cielos, establecido en nuestro corazón, en nuestra vida personal. Amén. Amén. Sí, hermoso, ¿no? Bueno, ahí ya estamos descubriendo algo. Hemos descubierto que para tener nosotros autoridad debemos antes ser ¿qué? Sumisos y obedientes. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Estamos dispuestos a obedecer o no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, al ser la gloria de nuestro Señor. Lo que Él diga a través de su palabra estamos dispuestos. Sabemos que es difícil, ¿no? Pero Él nos va a ayudar. Él va a producir en nosotros el querer como el hacer. No viene de nosotros. Es un don de Dios a nuestra vida. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces el fruto de la sumisión, entiéndase el reino, es el resultado natural del milagro del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, eso es un fruto, ¿eh? La sumisión y la obediencia no es porque nosotros decidamos, es un fruto que nosotros estamos teniendo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? ¿Sí? Entonces nuestra responsabilidad como ciudadanos de este reino de Dios es vivir como ese pueblo que somos, ¿sí? Como representantes del reino de los cielos aquí en esa tierra. Así tenemos que vivir. Jesucristo mismo lo dijo de esta manera, que el reino pertenecería a los que produjeran sus frutos, ¿sí? O sea que el reino pertenece a los que producen frutos en su vida personal. Vamos a ir a una escritura para entender esto. Mateo 21, versículo 43. Es un solo versículo. Aquí nuestro Señor Jesucristo le está hablando prácticamente a su pueblo, está hablando a su gente y le está diciendo de esta manera: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Verdad que sí es indispensable tener ese fruto que demanda el reino de los cielos? Porque de lo contrario, ¿a quién se le entrega? A los que produzcan frutos, ¿sí? Entonces debemos permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros de esa manera. El Espíritu Santo nos va a redarguir cuando nosotros tengamos que obedecer la palabra, pero si nosotros encontramos en ese momento una pizca de soberbia, de orgullo o de renuncia, el Espíritu Santo va a venir, va a decir: quieto, tranquilo, a ver, piensa bien lo que el Señor te está diciendo a través de su palabra. En este momento crucial tienes que ser humilde y tienes que someterte y te tienes que bajar de tu orgullo y de tu soberbia en ese momento y quitar toda renuencia. El Espíritu Santo nos va a decir en ese momento, y en ese momento es tiempo de obedecer para que produzca los frutos, porque si nosotros detenemos la obra del Espíritu Santo, lo contristamos y eso nos lleva a que nuestra conciencia en un momento ya sea cauterizada. Amén. Amén. Sí. Bueno, entonces lo que dice el versículo 43, por tanto os digo, dice el Señor, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Yo estoy seguro que aquí estamos dando frutos. Nos Amén. está dando trabajo, pero sí estamos dando frutos. Amén. Amén. Sí. Sí, bueno. Ya Dios, el Señor nos convencerá más adelante. Ahorita no lo comprendemos, pero después lo entenderemos. Amén. Sí. Bien, fíjense que aquí dice una parte, pero en diferentes pasajes bíblicos también es contemplado este mismo principio, que nosotros también en la obediencia, en la sumisión, vamos a encontrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay leyes, que está en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí?
Bueno, son atribuidos al Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo opera a través del reino de Dios. El Espíritu Santo no opera fuera del reino de Dios, sino dentro del reino de Dios. Amén. Entonces aquí, si quieren, vamos a Gálatas 5, 22 y 23 y lo leemos de esta manera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? O sea, nadie puede impedir eso, nada ni nadie puede impedir eso. Esos son los frutos del Espíritu. Y les digo que el Espíritu opera en el reino de los cielos, establecido en cada uno de nosotros. Y en el libro de Romanos, 14, 17, Pablo agrega algo muy importante. Y yo creo que eso es solamente un versículo, se los voy a leer, pero si lo quieren anotar, con gusto. Romanos 14, 17. Pablo dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es lo que produce? Gozo. Sino justicia, paz y gozo. Amén. Amén. O sea que cuando vayamos a obedecer y a ser sumisos, tiene que producir eso nosotros. Ningún tipo de renuencia. Es decir, caray, no lo puedo hacer porque siento aquí algo que me lo impide. Entonces no está produciendo lo que debe hacer el Espíritu Santo en ti. No hay fruto. Sí, el fruto quizás estaba saliendo podrido, ¿no? Y de un árbol malo no puede salir fruto bueno, ¿verdad? ¿No? Entonces tiene que ser el árbol bueno para que produzca frutos buenos. Amén. Entonces Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces hemos entendido hasta este momento que una de las actitudes indispensables que debemos tener en el reino de los cielos, establecido personalmente en nosotros, es sumisión y obediencia. ¿Y esto qué nos produce? Nos produce autoridad, en primer término. Amén. Y después de eso, lo que leímos, nos produce amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a los 70 que regresaron, más bien regocijaos de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Sí? Eso es lo que nos tiene que producir. Amén. Y bien, vamos a terminar con este versículo que está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20 al 21. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí tenemos el versículo 20. Leamos. Versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vean el 21, qué hermoso es. Dice que nos haga actos, el Señor, en toda buena obra, para que hagamos ¿qué? Su voluntad de Él. O sea que debemos tener una actitud de sumisión, de obediencia, como lo hemos entendido, para que podamos hacer su plena y perfecta voluntad del Señor. Y Él a la vez está haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Vean cómo todo trabaja en una armonía. Nosotros hacemos lo que es agradable al Señor y Él va a producir en nosotros para buenas obras a través de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que intercede. El que está intercediendo por nosotros, está intercediendo para que el Espíritu Santo también complete su buena obra que empezó en nosotros, en cada uno. Amén. ¿Sí? Entonces dice lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vean, qué hermosa forma de terminar.
porque Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe, es reconocido en esta frase, que Él reciba la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, con esto hemos terminado ya este tema del reino de los cielos. Era bien importante complementar este que nos faltaba y que yo lo estaba omitiendo porque a veces desconozco lo que el Señor nos quiere dar, pero es el mismo Señor a través del Espíritu Santo que nos amplía el conocimiento y la enseñanza. Amén. Amén. Entonces yo recibí esto en estos días pasados y pues es voluntad del Señor que nosotros tengamos ese conocimiento, porque hemos descubierto algo muy importante, ¿no? De que esto nos está dando a nosotros autoridad de quien está acechándonos, del que está como león rugiente alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Desgraciadamente sí devora y zarandea a muchos, ¿verdad? Entonces aquí el Señor nos está dando las armas para que nosotros podamos permanecer, y aunque en sí el obedecer es complicado, pero sería más complicado si estuviéramos en las manos del enemigo. Así que el Señor lo reprenda. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que sean benditos en sus entradas y en sus salidas, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Amén.